Se pone el... Cuando te visto me dicen amén. Una más. Dos más. Una más. Jessica, con permiso, déjeme dar un abrazo y un jalón de oreja a mi mamá. Porque es el cuestionario número 4 que les tenía que dar y les estoy dando otra vez el 3. Ya no contesta. Con razón no me alcanzaban las tareas. Y no me alcanzan para darme las cosas. Sí, la que esta es el que... Ese es 3, ¿viste? Ese es 3. Para mí, ustedes no, ustedes son muy buenos estudiantes. Y se lo volvemos a hacer el doble crédito. Yo las Podemos contestar diferente. Manden. Ya ahí va. Ahí se las comparten entonces. Corre tiempo. ¿Estamos preparados? Ya, los que están buscando las lecturas bíblicas ya. Amén. Amén. ¿Ya no hay más lectura? No, ya no. Amén. ¿Por qué clase vamos? De verdad, no les creo. Miren, ve, esta clase es muy larga, así que vamos a empezar. ¿Estamos preparados, hermanos? Sí. ¿De qué habla esta clase? ¿Qué le dice ese título? ¿Quién me quiere decir de qué se va a tratar esta clase? ¿Cómo se llama? Y dice venciendo al mundo. Venciendo. La carne. Corrigiendo. Venciendo al mundo. ¿De qué creen que se va a tratar esta clase? Pero espérenme, porque yo soy muy exigente, muy estricta. Entonces vamos a prestar atención, porque a mí no me gusta hablar y que no me escuchen. Espérenme. Entonces ya todos me dicen cuando ya estén todos. Entonces ya, hermana, ya. ¿Ya puedo empezar? Sí. Pues yo nomás ¿verdad que han de decir ustedes? Ay, no, hermana Jessica, viene otra vez a regañarnos. No, porque nos enseña bien. Está bien. Bueno, Se la vamos a pasar. ya estamos preparados. Porque nos enseña bien. Le apachurradas ahí, dijo. Sí, sí. Ya está apachurrado, es cuando le vamos a terminar. Es que oí que dijo no, Cuando termine. cuando terminara. Dijo no ella. Sí. Ok, ¿quién quiere levantar su mano y decirme de qué se va a tratar este tema? Venciendo al mundo. Ajá. Venciendo al mundo. Ok. ¿Va a contestar él? ¿Hermana? ¿La hermana Rosa va a contestar? ¿De qué? Usted no pregunta. ¿Me levantó la mano? Ok. Dice, el prólogo de su evangelio de San Juan nos dice, la palabra, ¿o no? De lo que usted Está cree. fuera de la clase. Bueno, ya. Hermana Rosa, nos reímos con usted. Ah, sí, no, ya. Yo sentí. Con usted. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Quién quiere levantar su mano y decirnos de qué se va a tratar este tema con el título que se llama Venciendo al Mundo? ¿Qué podemos captar? Las tentaciones. Ajá, las tentaciones, El pecado. el pecado. Tratar de vencer lo que nuestro cuerpo desea hacer. Ujú. Y esas clases están dando frutos. Tratar de alejar a los amigos que nos llevan al mal camino. Muy bien, todo lo que ustedes han dicho es cierto.
cuando escuchamos la palabra vencer, es que vamos a derrotar, ¿verdad? Pero obviamente derrotar, no existe esa palabra si no luchamos. ¿Cómo vamos a derrotar a alguien si no tenemos las armas para luchar? Es como que vayamos a la guerra y nos vayamos descalzos, llevemos todo el equipo, pero nos faltan los zapatos. Es como el anterior se trató del enemigo, pues ahora es como contrariarlo. Exactamente. ¿Qué va a pasar si nosotros nos vamos a la guerra y no llevamos el calzado adecuado? No podemos hacer nada. No ser derrotados. Nos van a ¿Verdad? Al menor momento nos podemos lastimar nuestros pies y cualquier cosa puede pasar. O si vamos sin fusil también. Y si vamos sin fusil también, ¿verdad? O sea, llevamos el armamento solo para que nos estén y contrarrestar. Entonces tenemos que tener las armas adecuadas para poder combatir, ¿verdad? Para poder derrotar. Entonces hoy sí, hermana Rosa, ¿puede empezar? ¿Sí? Sí. ¿Sí sentada? Sí, sentadita, hermana. Ok. El prólogo de su Evangelio de San Juan nos dice: la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a ese mundo. El mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Por él. Fue hecho por ella y el mundo no lo conocía. Como vemos, San Juan usa la palabra mundo en dos sentidos. Uno que significa la tierra, nuestro planeta creado por Dios y que con todo el universo sigue sus leyes divinas. El otro sentido se refiere a los que se resisten de la palabra de Dios. Ahí vamos a parar. ¿Qué dice? Que existen dos clases, ¿verdad? El mundo como tal, la tierra, terrenal, y también el segundo lo clasifica como aquellas personas que se resisten a la palabra de Dios. Entonces, ¿perdón? El mundo divino. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo creo que miremos unos segundos las imágenes que están ahí en ese libro, porque de las imágenes nosotros podemos aprender también. Cuando miremos imágenes, miramos ¿qué miramos en el mundo de la tierra? Platillo volador. Hacer En el mundo como tierra, vamos a escuchar. Los mapas. Vamos a escuchar los de atrás porque si no vamos a ver como la maestra va. Cuando los niños están hablando atrás, los vamos a bajar adelante. Entonces vamos a escuchar. Existen dos mundos y miramos que el mundo tierra es el que nosotros conocemos, donde existimos. Y ese tiene todas las maravillas que Dios ha creado. Nosotros somos una maravilla de Dios, las plantas, los animales, etc. Tiene todo lo divino. Ahora bien, ¿quiénes están en el mundo, dentro del mundo? ¿Y qué pasa con estas personas cuando resisten? ¿Qué significa la palabra resistir? ¿Todos estamos claros con esa palabra? Sí. Negarse. Negarse a la Que no hacemos palabra lo que de Dios. que no debemos hacer todo lo que están. ¿Y qué estamos haciendo ahí? ¿Qué están haciendo estas personas? Vicios, tamaños. Entonces estamos claros que existen las dos clases del mundo. El mundo como tal, la tierra, que tiene las maravillas divinas por las cuales fue creado, pero también quienes vivimos en este mundo y qué estamos haciendo en el mundo. Amén. Amén. Entonces seguimos y voy a ir resumiendo porque esto es mucho, la lectura, la enseñanza de hoy tiene bastante contenido, entonces yo quiero que ustedes estén muy atentos porque vamos a hacer preguntas o ustedes preguntan y respondemos para que sea más amena la charla, porque aquí no se trata solo de leer, porque parece que ustedes se quedaran en casa, ¿verdad? Y leyeran por ustedes mismos, pero se trata de que todos podamos entender lo que significa venciendo al mundo. Entonces dice, la palabra mundo viene de una palabra griega cosmos, que antes de significar mundo, significaba adorno, alegría,
porque los griegos veían en el mundo un orden armónico, veían en él todas las leyes maravillosas que son contrarias al caos. ¿Estamos hasta ahí? Lo que veníamos, ¿verdad? Entonces los griegos miraban al mundo como tal, que fue creado por Dios y que tenía todas las cosas armoniosas. Vamos a decir el paraíso, cuando Adán y Eva no habían cometido el pecado. Todo era paz, todo era alegría, todo era amor. Y que Dios bajaba y hablaba con ellos. ¿Cierto o mentira? Entonces era todo armonioso. Pero ¿qué sucedió después? Entonces nos vamos y dice, estamos en el mundo, en el segundo párrafo, y dice, estamos en el mundo y todo lo que nos rodea es mundo. ¿Quién tiene la primera de Juan 5, versículo 19? 5, 19. Ajá. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos que somos de Dios. ¿Pero quiénes sabemos que somos de Dios? Los que andamos en el camino de Dios, ¿verdad? Puede pasar todo lo demás, pero los que andamos en el camino de Dios nos consideramos hijos de Dios. Y dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Esa era la lectura bíblica. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Es decir, que todo el mundo, incluyendo a los hombres, estaba condenado a morir. Era reo de muerte, pero Cristo vino a salvarnos. Cuando el pecado se dio, en el tiempo de antes se dieron tantas cosas. Caín y Abel, Adán y Eva cometieron el pecado, de ahí vino los celos, la lujuria y todo lo que podamos entender por maldad, ¿verdad? Cuando nuestros corazones se llenan de cosas malas. Entonces estábamos condenados a muerte. ¿Pero qué pasó? 2000 años después viene Jesús. ¿Y Jesús para qué viene? Para salvarnos. Obviamente eso no quiere decir que no vamos a morir. Lo único seguro que tenemos es que nacemos y morimos. Pero ahora con la diferencia de que si estamos en el camino de Dios y nos portamos bien y hacemos las cosas que le agradan a Dios, obviamente buscamos la salvación. Todos aquí buscamos la salvación y es posible lograrlo, claro que sí, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Porque Jesús ya hizo la suya, crucificándose en esa cruz para que nosotros podamos ser salvos. Ahora nos toca hacer nuestra parte. Y dice, Juan el Bautista nos dice que él no es el Mesías, sino que viene a predicar la conversión. ¿Qué significa conversión? Que se convirtieran o sea, siguieran a Dios. Volver a Dios. Volver a Dios. ¿Se han puesto a pensar ustedes? Por ejemplo, yo, ¿quién era Jessica Núñez antes de venir a los pies del Señor? Era una madre de familia que trabajaba como loca. ¿Por qué? Porque no tenía chance. Siempre mis excusas eran, no tengo tiempo para asistir a los grupos. Pensabas en el mundo, pero Pensaba en cómo hacer dinero para llevar a la casa. O sea, todo era lo material, todo era cómo vivir una vida más cómoda, cómo tener a mis hijos en una buena escuela que tenía que pagar, por ende, si tenía que pagar, tenía que trabajar más. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiénes éramos nosotros antes de venir a los pies de Dios? Pero una vez que nosotros escuchamos y ponemos atención y queremos conocer más de Dios, entonces es ahí cuando viene, ¿qué? La conversión. ¿Pero pasa de la noche a la mañana? No, ¿verdad? ¿Será que a ustedes se les ha hecho fácil persistir en venir todos los martes? No, es difícil.
Es difícil, porque yo me acuerdo cuando yo estaba ahí como ustedes sentaditos, cuando recibía los crecimientos, tenía todos mis niños así, ¿ve? Chiquititos, de 8 o 9 años y el más chiquito de 3. Y era muy difícil andar cargando con los 3 y tener que estar recibiendo las charlas y tener que estar pendiente de mis hijos también. Entonces yo sé que no es fácil, pero ¿qué pasa cuando nosotros ya conocemos de Dios? Ya nos hemos enamorado de Dios. ¿Qué queremos hacer? Venir. Queremos hacer cambios en nuestra vida. Porque lo más cómodo sería quedarnos en el sofá con el control en la mano, porque ahora hasta eso es cómodo. Ya no tenemos que movernos como antes. Como hace, ¿qué? 20, 30 años, ¿verdad? Que si queríamos cambiar un canal, teníamos que movernos. Ahora tenemos tantas comodidades, pero si nos acostumbramos a estas comodidades del mundo, vamos a perder lo mejor. Lo mejor que Dios nos da, que es la salvación. ¿Amén? Amén. Amén. Si tienen preguntas, hagámosla, ¿verdad? Entonces dice, Juan el Bautista nos dice que él no es el Mesías, sino que viene a predicar la conversión, viene a bautizar en agua, y el bautismo puede considerarse como una Pascua, un paso para dejar lo viejo y revestirnos de luz. ¿Qué significa dejar lo viejo? Pero nosotros seguimos cometiendo pecados. Renacer en Cristo. ¿Qué era algo, un ejemplo, que a usted le costaba o le ha costado dejar atrás? Muchas cosas. Una de ellas, Las malas palabras. Pero tenemos que. Sí, porque estábamos acostumbrados a hablar. hasta cuando le hablábamos a nuestros hijos, ¿verdad? Venita por cual aquí, tampoco no. Pero cuando uno ya anda en el camino de Dios, se da cuenta que no es necesario. Que no es necesario. Yo cuando escucho a alguien que sé que anda y se le salen esas palabras de mí, cuando digo, ay, qué grandota me quedó esa palabra. Por esa boca. Y yo digo yo también, ay, esta persona no teme a Dios. No, No tiene nada de acuérdense Dios. que nosotros no debemos de juzgar. Por ejemplo, cuando a mí se me sale una palabra, yo digo, qué grandota me quedó esa palabra a mí, porque me siento incómoda conmigo misma, porque ya no quiero estar en lo mismo de antes. Y esto que nunca he sido malcriada. Sí, pero no quiere uno tampoco ni oír palabrotas. Sí, uno puede oír, pero nosotros recuerden que el cambio viene personal, ¿verdad? Entonces, como uno, si en nuestras familias existe todavía, vaya, por ejemplo, si mi esposo y yo y mis hijos estamos en el hogar y uno de mis hijos viene y es malcriado, entonces empezar a hablar con este niño, ¿verdad? O este joven, empezar a hablar. Y si él todavía dice malas palabras, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Reprender. Orar por él Hablarle a Dios y hablarle a Dios que está de él, ¿verdad? Si está niño, pero ¿qué pasa con un joven? También. Ay, papita. Si estamos ahí, entonces, hermana. Está claro todo. entonces Juan el Bautista viene para que nosotros nos podamos convertir, viene a hablarnos de Jesús, viene a hablarnos cómo nosotros podemos cambiar, cómo dejar el viejo yo, cómo quitarnos eso que antes me oprimía, eso que antes me hacía infeliz, eso que antes me robaba la paz. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos cosas, ¿verdad? En nuestro corazón, pero muchas veces no le entregamos el control a Dios y queremos seguir nosotros manejando esas emociones, y tal vez esas emociones nos hacen mucho, mucho daño. ¿Ya? Cuando no perdonamos, cuando a veces no hemos sido capaces de perdonar a aquella persona que nos ha hecho mucho daño. Entonces ahí no le hemos entregado totalmente el control a Dios, porque quien más se hace daño somos nosotros mismos. ¿Amén? Amén. Ok, nos vamos a ir al otro párrafo de la página 29, no el primero, sino que el segundo, y dice, tenemos, donde va ahí, en medio, tenemos que pensar que no somos del mundo, que estamos de paso
en Él. Pero muchos de nosotros queremos hacer casas aquí, ¿verdad? No la miramos como una tienda. ¿Saben la diferencia entre una tienda y una casa, verdad? Sí. Cuando vamos a acampar, armamos la tiendita por esos 2 días, 3 días que vamos a acampar. Y después luego la quitamos y la empacamos. Pero ¿qué pasa cuando compramos una casa o cuando rentamos una casa? ¿Con qué propósito? Para vivir en ella, ¿verdad? Y quiere decir que ahí nos vamos a instalar. Entonces muchos de nosotros ven el mundo como que nunca nos vamos a ir de este mundo. Y aquí solo andamos de paso. ¿Y qué quiere decir con eso? Que muchas veces nos enfocamos en aquellas cosas materiales, en aquellas cosas, atracciones del mundo, como los vicios, como tener mujeres, como las mujeres a veces, porque hoy ya ni se sabe, las mujeres a veces andar haciendo cosas que no debemos, o andar criticando, o andar falta de perdón, egoísmo, resentimiento, Avaricia. falta de sensibilidad, avaricia, querer todas las cosas de este mundo. El mundo es bonito. Lo malo es cuando no sabemos controlar todo lo que el mundo tiene, ¿verdad? Los placeres de este mundo. Entonces, es ahí la diferencia. Si uno sabe que este mundo solo estamos de paso, nos enfocáramos más en las cosas verdaderas, en las cosas que valen. ¿Y cuáles son esas cosas que tienen más valor? Dios, la familia. Primero Dios. Primero Dios, el ejemplo, la oración, Y lo demás, ¿verdad? Nuestra familia. y ayudar al prójimo. Exactamente. Entonces dice, podemos utilizar al mundo y servirnos de él. Oigan bien, podemos utilizar al mundo y servirnos de él, pero no nos debe distraer de Dios. ¿Sí entendemos esas palabras? Sí. ¿Quién me las quiere explicar? Pues como que no nos dejemos llevar por lo que existe ahorita aquí en el mundo. Todo lo que nos da, las borracheras, Una de el las cosas. cine, todas esas atracciones del mundo, pues. O sea, como no cambiar lo cómodo por dejarlo a Dios, por dejar pues si necesita seguir a Dios tenemos que buscarlo acá en las cosas de donde está Él, en la oración, no en cosas cómodas. Un ejemplo, la tecnología. ¿Quiénes de aquí saben usar la tecnología? Yo no. Otro ejemplo, busquemos entonces. Trabajar para comer y sobrevivir, pero no enfocarse en ganar mucho dinero para cosas materiales. Exacto, ya que la tecnología nos pasemos. Buen ejemplo que dio la hermana. También, como dice la tecnología, en vez de poner cosas, ay, que ando aquí, ando allá, evangelizar a través de las Por ejemplo, redes sociales. voy a ver lo de la tecnología. Pero ustedes, sus hijos o nuestros hijos utilizan la tecnología. Pero la tecnología no es mala. Si les damos el buen uso. Entonces nosotros nos podemos servir de la tecnología. Porque ¿qué pasó cuando estaba la pandemia? Cuando estaba el COVID, todo el mundo estábamos aislados. Entonces todos nuestros hijos, desde el más chiquito, desde el que estaba en kinder, tuvo que aprender a usar esa computadora. Entonces en ese momento, qué magnífico fue la tecnología, ¿verdad? Porque todos en ese momento estábamos dándole un buen uso. Nuestros hijos estaban aprendiendo a través de esa pantalla porque sabían cómo utilizarla. Entonces nos estábamos sirviendo de las cosas del mundo. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos ya van creciendo y en vez de mirar cosas constructivas, ven pornografía o hasta nosotros mismos? Miramos pornografía, miramos películas que no son constructivas, en vez de estar, como decía la hermana, evangelizando o subiendo cosas constructivas. Pero muchas veces la usamos para hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Amén. Y lo que decía la hermana, ¿verdad? Trabajar no es malo. Tenemos que trabajar. Todo el mundo tenemos que ganarnos
el pan de cada día. Pero ¿qué pasa cuando nuestro trabajo se convierte En el enfoque total. en nuestra misión? Yo he escuchado que, por ejemplo, de las cosas que he leído, que a veces nosotros como padres trabajamos y decimos que yo quiero darle lo mejor a nuestros hijos. Yo quiero darle todo aquello que yo no tuve. Pero a veces cometemos un gran error, ¿verdad? A veces cometemos un gran error porque nuestros hijos no necesitan de todo lo material, lo necesitan a nosotros. ¿Y qué pasa cuando trabajamos? ¿Se acuerdan del testimonio del hermano? ¿Quiénes vinieron el viernes? Me imagino que trabajan, pero ¿cómo se dice? A la misma vez descuidan a la familia diciendo que están trabajando para darles todo lo que necesitan, pero al mismo tiempo están... Claro, yo conozco una familia que vino a mí, la señora, porque nos llevamos muy bien, y me dice, no sé en qué fallé si lo ha tenido todo. No sé en qué momento fallé yo como mamá o falló mi esposo como papá si le hemos dado todo. Quería esto, se lo comprábamos, quería lo otro, se lo comprábamos. Pero lo material. Y entonces ahí va, porque me lo estaba diciendo delante de sus otros hijos. Y me dice, y dijo uno de los niños, y dice, pero mamá, cuando ella pedía tiempo, tú no me lo dabas. Y me hace como sentir mucho porque nos podemos identificar, ¿verdad? Sí. Que a veces nosotros descuidamos lo más, por lo menos. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero yo aprendí esto. Mi esposo un día me dijo, la felicidad de un hijo no se compra ni con todo el dinero del mundo. Entonces tenemos que balancear. Trabajar no es malo, pero como decía la hermana, si perdemos el enfoque y estamos 14 horas en el trabajo, ¿qué energía vamos a tener para venir con nuestros hijos y preguntarle cómo fue tu día de hoy? O ver qué problema tuvo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? El mundo no es malo, nos podemos servir del mundo, que nunca se les olvide esto, nos podemos servir del mundo, pero lo malo es cuando perdemos el enfoque, ¿va? Cuando no sabemos cómo balancear. ¿Amén? Amén. Entonces seguimos y dice, podemos utilizar el mundo y servirnos de él, pero no nos debe distraer de Dios, porque entre más trabajamos y cuando no tenemos tiempo para ir a los pies del Señor, estamos en un grave problema, ¿verdad? ¿Puedo decir algo sobre esto? Es que no me recordaba, pero como yo empecé a aprender fue a través de YouTube, que es tecnología, como dice usted. Entonces yo les evangelizo diciéndoles, ¿sabe qué? Las redes sociales se pueden usar para bien o para mal. Y igual ahorita les estoy enseñando a mis hijos, mira, en vez de estar escuchando, porque me dicen, pero tú cómo... Y ya les digo, mira, pues así, ¿no? Y luego tus oídos, enséñalos a escuchar, porque no nomás ignore lo que estás escuchando, empieza. Y es una manera que ya ahorita les estoy enseñando a ellos, me están poniendo atención, gracias a Dios, que Él, por las oraciones y por todo, están, ¿verdad? Están mirando el cambio también, yo creo que en mí. Acuérdate. O sea, no quiero yo, ¿verdad? Claro. Pero sí, me acuerdo. O sea, sí, eso, ajá. Y acuérdense que la mejor forma de evangelizar, ¿cómo es? Nosotros mismos el Con el testimonio, ¿verdad? Sí, con el testimonio. El ejemplo de Dios. Ajá. Sí. No me acuerdo quién fue el que dijo, le dijo a otro seminarista, un padre le dijo a un seminarista, hoy vamos a ir a evangelizar. ¿Se acuerdan? ¿Saben ustedes de esa historia? San Francisco de Asís, ¿verdad? ¿Saben ustedes sobre eso? Vamos a ir a evangelizar. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a qué? Hablar con... A darle comida a los pobres. Por ahí va. ¿Fueron a qué? Caminar. Fueron a caminar alrededor de la vecindad. Comida y ayuda. Sí, pero cuando dijo San Francisco de Asís, vamos a predicar, entonces aquel seminarista pensaba que iban a ir a hablar, ¿verdad? Y a predicar con la palabra de Dios y todo, y solamente fueron a caminar. ¿Por qué?
porque como nuestro... Y el seminarista dice, bueno, ¿y a qué hora vamos a ir a predicar? Pero ya venimos de predicar. Porque va caminando, va hablando con... Porque cuando nosotros vamos y nuestro testimonio, si Araceli, voy a tomar el ejemplo de Araceli con el permiso de ella me conoce desde hace varios años y yo la conozco a ella. Entonces si Araceli viene y me mira a mí, que aquí en la iglesia, oh, la hermana Jessica, ella no dice ni una mala palabra aquí, ella se comporta así. Pero ¿qué tal que la hermana Jessica afuera sea otra persona? Chismosa, que anda metiendo cizaña, que anda haciendo conflictos. ¿Qué va a pensar Araceli de mí? Con mi testimonio, yo estoy alejándola, que ella un día pueda venir a los pies del Señor. Porque va a decir, no hombre, si esta señora que predica, o que habla de Dios, o que habla bonito, pero allá afuera es otra persona, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque dicen, eso te enseñan en la iglesia. No ocupo moverme. ¿Cierto o mentira? Y sí es cierto, a veces se desanima la gente por ver personas como las estás platicando. Yo antes no me acercaba, fui católica de cada 8 días nomás, pero nunca me gustaba arrimarme a los grupos ni nada de eso. Me invitaban, le digo, yo el testimonio lo doy en mi casa con mi familia. Yo primero está mi familia, y eso estaba yo equivocada. Pero como los veía algunas personas, cómo eran de descuidados con sus familiares enfermos, por andar en la iglesia o andar en otras cosas, descuidaban cuando atender a un enfermo sobre todo. Exacto, entonces nuestro testimonio es muy importante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usted y cada uno de nosotros debemos de predicar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Yo escuchaba que decía, había una muchacha, esa muchacha era la coordinadora de un grupo juvenil. Y entonces ella era la que animaba a los jóvenes, la que predicaba, la que los llevaba a los eventos, etc. Pero esta muchacha también estaba estudiando. Pero cuando ella iba a la universidad, era diferente. Entonces una vez, pasaron los 3 años y en el 4.º año, dijo uno de los maestros, ok, dijo, ya tenemos mucho tiempo de conocernos, vamos a hacer una tarea. Vamos a ver cómo nos consideramos unos con otros. Entonces usted va a hablar de fulanita, cómo la ve, con lo que la ha aprendido a conocer, y así sucesivamente. ¿Y saben qué pasó con esta muchacha? La describieron, ella es antisocial, ella probablemente tenga problemas de depresión, porque todo el mundo siempre la mira triste, siempre la mira callada. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Nada que ver como era en la iglesia. Ni siquiera un amén, ni siquiera un buenos días. Entonces, hermanos, con esto les estoy invitando de que nosotros predicamos con el ejemplo. Y ustedes van creciendo, y eso es bonito, que ustedes lo saboreen día con día. Porque hoy por hoy, ya muchos de ustedes ya han servido, ¿verdad? Sirven en la bienvenida, sirven aquí, y un día ustedes son los que van a estar enfrente dando estas clases. Entonces ustedes deben de ir ya formándose para que el día de mañana estén enfrente de aquellas personas también que ustedes quieran formar. ¿Amén? Amén. Dice, vamos a ver, hermano, hoy sí trajo su lente. Vamos a ver en el tercer párrafo, empecemos. Tercer párrafo, a ver, donde dice los efectos. Dice el mundo. El mundo se disfraza de un ángel de luz y nos hace creer que es bello y atractivo. Influye en toda nuestra vida. Por eso debemos examinarla por partes, para ver qué tan atados estamos por él, por el mundo. Primero, nuestra persona. Tenemos que ver si está liberada del mundo, pensar si nuestro cuerpo está aún atado a nuestro arreglo personal.
a nuestras comodidades, a la comida, a la voluptuosidad, perfúmenes, colores, ambiente, y después de reflexionar a la luz del Espíritu Santo, aprenderemos cómo desprendernos del adorno excesivo como de algo superfluo. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué entendemos por eso? Es lo mismo. Debemos despojarnos de todas las comodidades, Sí. de todo lo que pueda perjudicarnos para acercarnos a Dios. Como la gula, no más comer por comer. Tenemos que mirarnos en un espejo y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado para agradar a Dios? Si estoy haciendo lo correcto o si todavía el mundo me tiene atado. Si uno mismo se mira en un espejo y reflexiona y se pregunta a uno mismo en qué stage you are, como ¿En qué nivel? nivel tú estás ya, tú te vas a contestar tú solo mismo eso, y o perfeccionas o te está arrastrando el mundo. Y analizarte tú mismo, examinarte tú mismo, porque es personal el encuentro con nuestro Padre Dios, con la Santísima Trinidad, y pedir ayuda al Espíritu Santo para que te ayude, no te deje el mundo que te coma. ¿Y cómo nos podría tener atados el mundo? ¿De qué forma? Con los pecados. Sí, pero cuando hablamos de pecado generalizamos y todos pecamos. Entonces, Envidio, Es el ser vicio, materialista, Muchas cosas. pues hay los bailes, la música pues de Mundana. todo eso, A veces ni necesitas ir al baile, simplemente escuchando la música que no debes, te incita a hacer cosas que no debes también. entonces estamos claros ahí, ¿verdad? Tenemos que revisarlo. Y el hermano nos da un buen ejemplo, ¿verdad? Parte por parte y ver cómo todavía el mundo nos tiene atado a nosotros. Y esperemos que no, ¿ah? Porque aquí en el grupo de crecimiento, no, ya todos vamos creciendo. No, si nos tienen atados de alguna manera todavía. Sí, pero por eso estamos Es aquí, difícil, porque ¿eh? tenemos que trabajar. Es como cuando nosotros miramos a una persona que es alcohólica. Esta persona todavía no se da cuenta que es alcohólica y uno le dice, tenés problemas, ¿y qué es lo que dice esta persona? No, yo todavía me puedo controlar. Sí. Eso es lo que contesto. Pero no. Ajá, y eso fue que lo que pasa cuando nosotros todavía estamos atados al mundo. No nos damos cuenta, nos tiene cegados, lo que decía Araceli. Muchas veces nosotros podemos trabajar en exceso y no nos damos cuenta que estamos dejándolo más por lo menos. Aparte que estamos descuidando nuestra familia, estamos descuidando las cosas espirituales, estamos descuidando todo lo que nos puede dar la salvación. Amén. Amén. Entonces estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces seguimos y dice, en el otro párrafo, en el cuarto, ¿quién quiere empezar? Ajá, hermano. Los afectos también los metemos en los moldes del mundo, que van a veces contra la caridad y nos separan de nuestros hermanos. Al dejarnos transformar por el Espíritu Santo, vamos a tener que vigilar nuestro trato a los demás, para que no haya diferencia en la manera como tratamos a todos, haciendo por todos lo mismo que haríamos por los que más queremos, sin distinciones ni categorías, porque son hermanos nuestros, porque el Señor los ama y nosotros debemos amarlos. Si queremos estar libres de ataduras, ¿hasta qué punto están siendo liberadas nuestras relaciones? Primera de Juan. Primera de Juan 4. Amén. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso.
Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos en él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. De Dios viene la fe. Palabra de Dios. Alabado, Señor. ¿Entendemos ahí? Clarito. ¿A quién le gustan las pupusas? Chicharrón con queso. Ay, me va a caer. A mí no me gusta. La salsa no me Se la gusta. estoy comiendo. ¿Verdad? A casi a todo mundo nos gusta la pupusa. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién les gustan las tajadas con pollo? La de me la como. Pero si saben qué es. Yo no sé. Entonces si yo les digo a ustedes, ¿les gusta las tajadas con pollo? Y ustedes me dicen que sí, porque son tan mentirosos y no dejan probar. Yo le dije que también me la como. Entonces, miran ahí la diferencia. Es lo mismo cuando Dios nos habla, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero nuestros actos están haciendo lo contrario? Si nosotros estamos mostrando diferente a lo que estamos hablando o a lo que estamos diciendo, todas nuestras acciones y lo que decimos deben de ir a la par. Congruentes. La palabra congruente significa que lo que hacemos y decimos debe estar en concordancia. Pero ¿cómo yo les puedo decir a mi hijo, usted debe de dejar de tomar? Y usted toma. Y yo tomo todos los fines de semana, incluso los días de semana. ¿Cómo yo le voy a decir? Deje de decir malas palabras. Si yo tengo una cantaleta de malas palabras. Entonces lo mismo Dios, ¿verdad? Nos dice cómo nosotros podemos decir que amamos, lo amamos a Él, pero en nuestro corazón todavía está aquello por aquel que nos hizo daño, por aquel que nos está machacando en el trabajo, por aquella persona que nos hizo algo y no lo hemos podido perdonar aún. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios? ¿O cómo queremos nosotros que Dios nos perdone a nosotros si también somos pecadores y nos equivocamos cuando no hemos perdonado a aquel que nos ha hecho daño? ¿Se acuerdan ustedes? No sé en qué está, pero que habla de que alguien le debía mucho dinero al rey. ¿Y qué pasó con esta persona? A mí me encanta esa cita bíblica. Me miro yo ahí y digo, Señor Jesucristo, si algún día hago eso, yo, ay, Padre Celestial. Porque esta persona, ¿cómo le perdonó Dios, verdad? Pero en el menor descuido hasta quería ahorcar a esta persona que le debía, ¿verdad? Y no fue capaz de perdonarle la deuda. Entonces tengamos cuidado si decimos que amamos a Dios y nuestras acciones muestran lo contrario. Y no somos capaces. A veces yo cuando me enojo con mi esposo y digo, ay Señor bendito, Él también es tu hijo. ¿Y qué puedo hacer yo? Aunque a veces uno tiene que ser humilde también. Muchas veces decir lo siento no es que uno se rebaje ni nada que se parezca. Pero si un ejemplo, si mi esposo todavía no tiene la fe madura y cree que él tiene la razón, y yo dejo que eso persista y estemos enojados varios días, ¿qué ejemplo estoy dando? Tengo que perdonar, pero tengo que perdonar de verdad, porque muchas veces decimos que perdonamos, pero ahí estamos machacándole, ¿va? Sí, ¿no te acordás que ayer hiciste esto? ¿No te acordás que ayer hiciste esto? Y pasan los años y no te acordaste que el día me hiciste esto, pero que no te acordás. Nos identificamos con eso. Como cuando nosotros le estamos al Padre nuestro que hicimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. O sea, uno no perdona como le pidió uno perdón. Exactamente. Entonces, o que decimos, ¿verdad? O que decimos, ay, sí, yo lo perdoné, pero no se me olvida lo que me hiciste. Aquí lo tengo clarito en mi mente.
o los esposos, ¿verdad? Ay, ya me acordé aquel día que no me hiciste el almuerzo y yo venía con aquella hambre. Yo una vez quedé olvidada, no porque quise a mis hijas, tenían como 9 años y se me olvidó irlas a traer a tiempo a la escuela porque estaba en una reunión. En ese momento yo trabajaba y estaba tan enfocada en mi reunión que se me pasó la hora de irlos a recoger y cuando me di cuenta habían pasado como 15 minutos más y ligerito me fui a recogerlas. Pero hasta el día de hoy me sacan en cara que entonces la perdonaron, pero no lo olvidaron. Todavía se acuerdan, pero se acuerdan que el día que la maestra le tuvo que llamar. Entonces, sí estamos claros. Entonces, hermanos, hay tanto por hacer, ¿verdad? Y eso es lo que nos decía la lectura de Primera de Juan del 4 al 21. Dice, ¿nos dejamos lavar por nuestras preferencias y antipatías o somos iguales que todos porque es eso lo que el Señor quiere? ¿Quién tiene Santiago? Yo. Amén. Hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencias entre personas. Supongamos que en esta asamblea un hombre muy bueno, muy bien vestido y con anillo de oro, entra también un pobre con ropas sucias y ustedes se deshacen en atender con el hombre que está bien vestido y dicen, tome este asiento y que es muy bueno, mientras que el pobre le dicen, quédate de pie y bien, siéntate en el suelo a mis pies. Dígame, ¿no sería hacer diferencias, discriminar con criterios pésimos? Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacernos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes los aman? Ustedes, en cambio, los desprecian, sin embargo, son los ricos quienes los aplastan a ustedes y los arrastran ante el tribunal. Palabra de Dios. En conclusión, ¿qué pasa cuando nosotros miramos a una persona bien vestida y que nos llega a pedir posada y nosotros a veces decimos, ¿verdad? Sí, está bien, lo podemos ayudar y esto, pero miramos a un zarrapastroso allá con los vestiditos todos sucitos? ¿Nos queremos acercar? Como te ven, te tratan. Cuando no conocemos de Dios, sí. Pero cuando ya conocemos, yo personalmente siempre tengo esa intuición de decir, en Él se me está presentando nuestro Padre Dios y a Él lo voy a tratar excelentemente bien, aunque venga en el suelo. ¿Y qué decía antes que usted llegara? No, pues sí miraba esa diferencia, ¿no? Te pestas, quítate. Y ahorita no, ya uno. No, pues cuando no conocíamos la verdad, pues así era. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo era usted antes? Yo igual, yo no me miraba diferente. Yo siempre me acercaba y les trataba de dar de comida. Con el dinero trataba de no darles dinero porque yo sabía que iban a utilizarlo para otras cosas. Pero siempre les ofrecía la ayuda. Quieren una cobija, quieren una chamarra, quieren algo de comer. Eso sí se les ofrecía. Hasta hoy en día lo sigo mirando igual. Porque uno nunca sabe cuándo va a llegar a ese punto. No hay nada para eso, ¿qué tal que sea Dios quien está hablando? Porque muchas veces pensamos que Dios, pues, no sabemos, cada quien nos imaginamos de diferente forma, pero a veces estamos pidiendo nosotros ayuda, un ejemplo, y se nos acerca un hermano y nos dice, pero esto, no, pero es que yo estoy esperando todavía al Señor, que me venga a ayudar, ¿se acuerdan, verdad? El que estaba agarrado, el que estaba y le decían, no, pero va a venir un avión a recogerlo. No, pero es que yo estoy esperando a Dios que venga por mí. No, que va a venir los bomberos no, pero que yo estoy. ¿Y qué pasó con él? Se congeló porque nunca quiso la ayuda.
Entonces, pero estamos hablando de las personas que a veces hacemos distinciones sociales y que nos vamos más por el estatus económico de otra persona. Nos podemos encontrar, pueden encontrarse, por ejemplo, al gobernador y Jessica Núñez. Y muchas de las personas van a irse con el gobernador. Ay, ¿cómo está? Esto y lo otro. Y las mejores atenciones y la mejor mesa para el gobernador. Pero ¿qué va a pasar con Jessica Núñez? Hola, hermanita. Ahí busque asiento. ¿Sí me explico? Entonces es ahí donde Jesús no quiere que nosotros seamos ese tipo de personas. Porque cuando ya conocemos el camino de Dios, nosotros debemos de ser igual para todos. Eso se refiere de que no tenemos que juzgar a nuestros prójimos. Por ejemplo, un ejemplo, está que le dicen cholos, ¿verdad? ¿Realmente es cholo o él nomás le gusta vestirse de esa manera? Ahora, yo he conocido a personas que andan con trajes, pero realmente no son buenas personas. No hay que juzgar, ¿verdad? Nomás por cómo está vestido. Y en otras palabras sería no juzgar por las apariencias, ¿verdad? Claro. Pero si un indigente se llega y se hace del baño enfrente de tu casa, entonces tienes también la obligación de decirle, hey, quítese o límpiame el cochinero que hiciste y muévete de aquí no es el lugar correcto para que tú hicieras del baño. Y uno tiene que también, porque hay un Dios que es de orden y Dios es de orden, Dios no le acepta el desorden. Entonces hay que ver también la situación, en el momento que estamos, y no es que estamos malos, ni estamos, ya si él está haciendo algo así, no se lo está reflejando Dios en él, porque está haciendo algo ya. Esos son ya derechos civiles, ¿no? O que lo veo robar, y yo veo que lo correteé para quitarle lo que le robó al otro del otro negocio ya. Yo ya no estoy viendo a Dios en él. Claro. ¿Estamos claros ahí, verdad? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces seguimos y dice, el trabajo como todas las cosas, si no está consagrado a Dios, es nulo ante sus ojos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hagamos lo que hagamos, nosotros siempre debemos de ponerlo en las manos de Dios. ¿Amén? Amén. Y vamos a la lectura de Juan 2, 15, 17. ¿Quién la tiene? Amén. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos, siempre ha habido la arrogancia del éxito. Nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Nos vamos a ir al párrafo 3 y dice, el Señor nos ayuda para no entrar en lo turbio del mundo, pero tenemos que convertirnos volviéndonos a Cristo continuamente. ¿Qué significa continuamente? Todos los días. Gracias todo el tiempo. Constantemente. Todo el tiempo, ¿verdad? ¿Quién tiene Juan 14, 30? Solo un versículo 30. Ajá. Dice, ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el principio de este mundo. En mí no entrará nada suyo, no encontrarán nada suyo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y nos vamos al párrafo 5 y dice, no somos de este mundo, puesto que estamos en Cristo, tenemos derecho a estar en Él, pero sin instalarnos, nos vuelve a repetir aquí, Juan 17, 15, 18. Amén. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Palabra de Dios. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Seguimos, ¿verdad? Dice, en la Eucaristía participamos de la vida de Jesús.
En ella Jesús nos resucita, nos hace morir poco a poco al mundo y nos da vida. ¿Todos aquí comulgamos? Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Cuando yo voy a recibir la Eucaristía, para mí es de una gran bendición. Yo estuve muchos años que no pude recibir la Eucaristía porque no me había casado por la iglesia. Solo estaba casada por lo civil. Yo anhelaba tanto recibir la Eucaristía, recibir a Dios, que hoy yo me deleito en recibir a Jesús y cómo Él nos va cambiando, ¿verdad? Para mí es cuando yo voy ahí y la tomo, significa volver a nacer. Sí. Porque cuando uno ya conoce de Dios, sabe que Dios va actuando en uno. Y esa es una de las herramientas, podemos decirle así, o de las cosas que nos van ayudando día a día a ser mejores personas. Pero si nosotros volvemos a lo mismo, queremos vencer al mundo y no tenemos las armas, ¿cómo lo vamos a hacer? De la casa a 8 días, vamos a ser uno más del montón, no vamos a ser seguidores de Dios. Es muy difícil que una persona que solo va a misa tenga la madurez espiritual. Entonces tenemos que buscar y poner nuestro granito de arena. Amén. Somos católicos nomás de cada 8 días. Exacto. Entonces dice, vamos a ver quién tiene, ya leímos Juan 17, 15, 18, ¿verdad? Sí. Y vamos a leer Juan 15, 19. Amén. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes de nosotros no hemos perdido amigos cuando nos acercamos a las cosas de Dios? Pues no amigos. ¿Conocidos? No amigos, sí, porque un amigo no te deja de hablar. Pero en ese momento pensábamos que eran personas que eran nuestros amigos. ¿Cuántos de nosotros, aquellos que siempre nos invitaban a las parrandas, o al chisme, o a la comadre, y que cuando ya nos vieron que nos acercábamos más a la iglesia, dije, bueno, ¿y este qué trae? Santurrones. Pero sí lo critican a uno. Exacto. Entonces, vemos cómo nosotros vamos cambiando, ¿verdad? A medida que Es la diferencia. vamos en las cosas de Dios. Ahora miremos ahí las imágenes que nos señalan y dice, me sacó de la fosa fatal del fango. Y dice el otro, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. ¿Quién hace eso? Dios, ¿verdad? Porque a veces estamos nosotros en el fango, cuando no hayamos salida, cuando nuestro matrimonio no está viniendo abajo, cuando nuestros hijos no están en el camino que deberían de estar, cuando no hayamos qué hacer, cuando nos dan un diagnóstico que no queremos. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro camino y a nuestro lado, podemos tener todas las adversidades que el mundo nos pueda dar, pero todo va a ser más fácil. Y no es que no vamos a tener problemas, pero vamos a tener a Dios de nuestro lado. Y el Espíritu Santo que nos va a estar llenando. Entonces, no es que no nos va a doler, claro que sí, pero vamos a tener ese gozo que solo Dios da. Amén. Amén. Dice, lo importante es la oposición entre estas dos realidades, mundo e iglesia. El que pertenece al mundo no puede agradar a Dios. ¿Estamos claros, verdad? Sí. No podemos hacer la voluntad de Dios si la elección de Jesús no se ha hecho vida en nosotros. Si la elección de Jesús no se ha hecho carne en nosotros. Lo mismo, no podemos decir que amamos a Dios si yo no he perdonado a mi hermano, que está a la par de mí, que es mi vecino. O no he perdonado a mi esposo o a mi esposa, porque hizo esto. No podemos decir eso. Primero viene la metanoia. Sí, la leí tanto que me vuelve a olvidar. Viene la metanoia o conversión, que es el cambio de corazón y de criterios. Estando en el mundo se nos pide ser
luz, sal y levadura. Luz, sal y levadura. Luz, ¿para qué? Para iluminar a los demás. Sal, Para poder sazonar los alimentos. o cómo se usa en el oriente para fermentar la tierra, como abono, levadura. ¿Qué es la levadura? Una fuerza que se mezcla a nuestra La masa. Amén. Entonces, ¿qué se nos pide hacer? Luz, levadura, sal, tres cosas. Sal y levadura. Luz, sal y levadura. ¿Estamos claros con esos conceptos, verdad? Sí. Sal, luz, levadura. Por donde quiera. Levadura, luz, sal. Si seguimos el último párrafo y dice de esta página y dice, el mundo persigue y rechaza a los que son fieles a la palabra, porque es incompatible agradar a Dios y al mundo. Mateo 5, 11, 12. Como decíamos en otra clase, no podemos... Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Y en la última página 32, en el tercer párrafo dice, amar a alguien es desear, leamos bien esto, amar a alguien es desear el mayor bien para el otro, pero sin imponérselo, ayudarle a descubrirlo, hacer que lo desee para sí y facilitar que lo adquiera. Es mostrar el camino a otro, pero sin autoridad, sin imposición, sino en el ritmo del Señor, en el tiempo del Señor. Gálatas 6:2. ¿Nadie lo tiene? Ay, se me olvidó. Gálatas 6:2. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Si yo amo a mi hijo, quiero lo mejor para él. Pero ¿será que eso es fácil, enseñarle a un hijo qué es lo mejor? No. ¿O será que como quiero lo mejor y lo amo, no voy a reprenderlo? Tengo que reprenderlo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un hermano, lo tenemos que llevar a la par, pero no le vamos a imponer. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no quisiera que nuestros hijos tuvieran hambre de Dios? Pero hay un momento... Ajá, pero hay un momento donde ellos, de tanto que le decimos, que ya no quieren escuchar más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Hablarle a Dios de nuestro hijo, o de nuestro esposo, o de nuestra amiga, o del vecino, o de quien sea que a usted le importe esa persona, e incluso de aquella persona que le ha hecho daño, pero que usted sabe que puede cambiar. Todos podemos cambiar si queremos, pero en el tiempo de Dios, ¿verdad? No hay imposible. ¿Por qué no hubiésemos querido llegar más temprano a los pies del Señor? Yo hubiese querido llegar más temprano a los pies del Señor, me hubiese evitado tantas lágrimas y tantas decepciones, pero no era mi tiempo. Pero ahora es mi tiempo. Dios sabe cómo actúa. Yo con 2 años que estuve separada de él, me sentía como la oveja perdida. Cuando me reencontré con él, me sentía la oveja que el hijo pródigo que volvió. Amén. Vamos a ver, hermana, y cerramos, concluimos con lo que Gálatas 6:2. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. Palabra de Dios. Ayudarnos mutuamente a llevar nuestras cargas. ¿Qué entendemos? Nosotros aquí somos una familia y sí lo sabemos, ¿verdad? Sí.
Cuando tenemos un problema o algo que nos está pasando, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudar. Avisarle para que nos ayuden con la oración y, ¿verdad? Sí, acordémonos que tenemos un ministerio de intercesión, aparte que cada uno de nosotros que estamos en el crecimiento ya estamos madurando nuestra fe y por ende orar no es el que tiene las palabras más bonitas, orar no es el que puede sostener una oración tan larga y como yo no tengo palabras tan bonitas y es corta mi oración, entonces no es válida. ¿Será así? No. No es así, ¿verdad? Acordémonos. Ajá, perdón, hermano. Disculpe, yo. O también entregarnos, demostrarnos el amor, como por ejemplo el otro día que yo me fui renqueando, luego me llamó la hermana María, que como estaba, y yo hablé también a la hermana Francisca, porque ella también no ha venido porque está enferma. También tengo su número y digo, es una manera también de demostrarnos que hasta me gusta mirarlos con gusto y, ¿verdad? Como familia, como familia, ¿verdad? Y así debemos de ayudarnos. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, una vez una de mis hijas se me enfermó, estaba todavía niña y se me enfermó bien grave. Y yo pensé que era una más del montón, ¿no? Del equipo. Y cuando el gerente de la empresa me habló y me preguntó por mi hija, o sea, se sintió tan bonito. Ahora imagínense cuando es un hermano de nosotros y nos habla, entonces es que nos pasamos desapercibidos. Es que realmente estamos viviendo ya esa comunidad en Cristo, ¿no? Esa familia en Cristo. Entonces, acordémonos de no olvidarnos de nuestros hermanos y siempre estar ahí para ellos. Amén. Amén. ¿Quién quiere hacer la oración? Y nomás para recordar que la señora Francisca pidió oración por sus pulmones. La señora Francisca, la señora chica. Sí, me lo he estado poniendo en mis oraciones. Yo otra vez la encontré. Tenemos tantas necesidades en nuestra familia, en nuestro grupo. Hay que orar unos por otros. Sí. ¿Quién quiere hacer la oración final? Ya vamos entrenándonos. Ya la hizo, hermano, ya la vio usted que ya la hizo. No que quiera quitar, pero vamos a ver. ¿Quién dice yo? Yo la hago bien larga, bueno, porque me gusta pedir. No sé Aquí si la puedo madera hacerla un poquito cortita. Ahí la trato de hacer. No es porque no queramos que usted ore largo. No, sino porque no tenemos que. Sin muchos comerciales le decían a mi mamá. Sin miedo al éxito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, bendito y alabado seas por siempre, Padre Celestial. Te damos gracias porque aquí ya nos has traído, Señor, a reunirnos, a llenarnos de ti, de tu amor, de todo lo que tú nos das, Señor, a través de tu palabra, de tus enseñanzas, Señor. Te pido, Señor, bendiciones para todos los que estamos aquí, nuestras familias y a las personas que nos están compartiendo de tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, eficaz, Padre Celestial, Padre amado. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que nos acompañes, nos libres de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y sobre todo que nos ayude a vencer al mundo, ¿verdad? A guardarnos de todas las tentaciones, porque todos estamos ahí. Entonces, a guardarnos de todas las tentaciones y de todo aquello que nos pueda separar de Dios. Amén. Amén. Que les vaya bien. Que me cuidan.